Was mache ich heute? Dinner for one. Bread Sunday funny. Naked. Siempre la misma mierda. Te voy a enseñar lo que son costumbres alemanas locas. Fuego. 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 In der vergangenen Woche gab es gute Nachrichten für den Klimaschutz, denn wir haben 2018 41 Millionen Tonnen CO2 weniger freigesetzt als im Jahr davor. Los alemanes son pirómanos. Hay numerosas ocasiones a lo largo del año en las que en Alemania o en los países alemanoparlantes se hacen unas hogueras. ¿Por qué lo estamos prendiendo todo? Por los germanos. No esto. Esto. Y aunque hoy en día ya no se queme a gente real, sí que se hace simbólicamente. Las tradiciones paganas se adoptaron en el cristianismo y hoy en día todavía se siguen haciendo. No te extrañes si vas a una fiesta popular, una fiesta de pueblo, y que se termine con una hoguera, con todos aplaudiendo. ¿Y qué combina bien con el fuego? El alcohol. Ya habíamos aclarado que la cerveza no se toca, pero beberla, sí. Hay muchas tradiciones y costumbres que giran en torno a la cerveza. ¿Por qué? La calidad del agua en la antigüedad no era tan buena como hoy en día. Si has ido de acampada, habrás visto que tienes que desinfectar de alguna forma el agua de los pozos o de los ríos. En este sentido, la cerveza y el vino, ya desde la Edad Media, eran un sustituto del agua más saludable. Nace un niño, pues el padre tiene que invitar a una cerveza. El Baby Pinkern, o el Pissbier, o el Brunsbier, tiene muchos nombres. Es año nuevo, pues hay que beber un poco de fuerza, ¿no? Para lo que está por venir. Existe la costumbre del Frühschoppen, que es salir a tomar unas pintas después de la misa de los domingos. Existe el Stammtisch, que es como una mesa reservada en los locales en la que se reúnen personas cada tiempo regularmente para tomarse una cerveza juntos. Y así hay muchas variantes más que puedes descubrir si vives por aquí. ¿Y cuándo también es un buen momento para tomarse una cerveza? En el Feierabend. Feierabend, das hört sich viel schöner an als Arbeitsbeginn oder Rinderwahn. ¿Qué es eso? Pues el Feierabend, si lo traduces al español, es la tarde de celebración, la tarde de júbilo. Tradicionalmente era la noche antes de los días festivos, en los que se dejaba de trabajar y ya se preparaba las celebraciones del día siguiente. Hoy en día, el Feierabend empieza después de la jornada laboral, más o menos a las 5, a las 6 de la tarde, y para muchos alemanes es algo sagrado. Con la Tagesschau, a mí no me llame, a no ser que sea una emergencia, ¿no? Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. En Alemania se dice que 8 horas del día son para trabajar, 8 horas son para descansar, ¿no? Para dormir, y 8 horas son para el ocio.
¿Y qué suele pasar cuando estás de ocio? Encuentras pareja. En Alemania hay muchas tradiciones y costumbres diferentes respecto al casarse. Sea robar a la novia, sea dibujar líneas en el suelo, ¿no?, en la carretera, para que el novio encuentre la casa de la novia. Una de las costumbres que más te puede dejar impactado es el Polterabend. Abend, ya habíamos dicho que es la tarde, el anochecer, y Poltern es hacer ruido. ¿En qué consiste? En su esencia es traer loza vieja, platos, bols, tazas, para tirarlos contra las paredes o contra el suelo y romperlos. Algunas personas identifican la costumbre con el dicho de que Scherben bringen Glück. Yo también lo conozco como una costumbre para romper lo que es la loza vieja, por así decir, el hogar antiguo, para comprar cosas nuevas, empezar una nueva vida después de la boda. Y es que hay variantes muy heavy, ¿eh? Si piensas casarte en Alemania, es una buena ocasión para invitar a toda la gente que no quieres invitar a la boda. Porque se supone que la comida la traen los invitados. ¿Y qué te podría pasar en teoría si estás ahí en la boda y alguien no quiere que se casen? Esgrima alemana. Durante un tiempo me interesé por la esgrima. Me pareció extraño que a nivel internacional no existiera una esgrima así propiamente dicha, ¿no? Siempre tienes a los franceses ahí con el touché. Tienes a los asiáticos ahí todos haciendo fondos, flechas. Y los americanos y los rusos, ¿no?, compitiendo a nivel olímpico. Pero, ¿qué pasó con la esgrima alemana? Si la esgrima alemana en la Edad Media era famosa. Y bueno, me puse a investigar. Y esto fue lo que encontré. Me parece muy interesante, porque resulta que en el Renacimiento, en el Barroco y hasta la Edad Moderna, la Ilustración, había muchísimos fallecidos por los duelos de espada o de pistola. ¿Y qué hicieron los alemanes? ¿Prohibieron los duelos? Bueno, también, pero buscaron una forma de hacerlo lo más eficiente posible. Así que te pones a 1 metro del contrincante, te pones con la espada por encima, una mascarita para que le puedas hacer un poquito de daño, pero sin matarlo. Rodeado de 10 personas para que la cosa no se vuelva demasiado loca, ¿no? Y de ahí que exista una tradición de esgrima alemana, sobre todo en los Burschenschaften. También es algo que tiene una tradición centenaria. Y ya que estamos con el tema de pelearse, hay bailes de combate. Bueno, el segundo es un invento del siglo XX para sacarle el dinero a los turistas. Money. Aunque como ya podías ver, si no te lo sabes, te mandan una hostia. There are certainly a few things which we could improve. Por más que no me importaría ir a Austria ahí. El primero sí que existe y es parte de una larga tradición de costumbres de los carpinteros. Muchas de estas costumbres se siguen practicando hoy en día, como por ejemplo irse a hacer prácticas a diferentes empresas, vestidos típicamente de como se hacían antes. La Vals se llama. Y estamos con los bailes. Y sabrás que existe el prejuicio que los alemanes no saben bailar. Hast du Lust, wenn wir jetzt tanzen? Hast du Lust, wenn wir jetzt tanzen? Ja, nee, also... ¿Sabes cuál es el truco? Pues si juntas a muchos alemanes bailando, ya parece normal.
Y es que hay muchísimos bailes tradicionales que también los puedes ver en las fiestas populares, como por ejemplo el Betzen-Austanzen o el Mai-Tanzen. El Betzen-Austanzen se hace, por ejemplo, cuando se inaugura o se santifica una iglesia. La gente baila en círculo durante un tiempo determinado, pasándose un arbolito decorado o una rama, y cuando el tiempo haya pasado, la persona que tiene el arbolito pues gana algo, tradicionalmente una oveja decorada. En el Mai-Tanzen, la gente baila alrededor de un árbol que se colocó por el inicio del mayo. Hay muchísimas fiestas populares, Kirmes, Kirchweih, Schützenfest, Vogelschießen, en los que puedes formar parte de la comunidad alemana. ¿Y qué haces si con todas estas costumbres y estos consejos pues sigues soltero o soltera? Pues tienes un problema. Para la gente que cumple 25 años, por ejemplo, en el caso de los hombres, se hace una guirnalda, un círculo de calcetines viejos. ¿Por qué? Pues un calcetín viejo no lo quiere nadie, ¿no? Es como un símbolo de que nadie te ha elegido. En el caso de las chicas, se regala una caja. ¿Por qué? Por lo mismo. Si eres una caja vieja, es que ya... Y bueno, si de ahí a los 30 no has conseguido nada, pues las cosas empeoran. A ver si te espabilas. En algunos sitios de Alemania existe la costumbre que con 30 años limpias la plaza del pueblo o la escalera del ayuntamiento. A ver si así te haces ver. O, otra vez, como diferencia para las mujeres, la broma es que limpien la manija, ¿no? El tirador de las puertas de las casas. Y luego tenemos esto. ¡Ave María! ¡Ave María! Es una tradición que ha caído un poco en desuso, ¿no? Por la cantidad de denuncias que hubo por molestias de sonido, de ruido. Pero hoy en día todavía se usa bastante en huelgas, en manifestaciones. Unter der Führung von Wirtschaftskammer-Vizepräsident Helmut Heigermoser veranstaltet die Wirtschaftsliste Salzburg eine sogenannte Katzenmusik. Hay varios instrumentos que se diseñaron para hacer ruido, para avisar de algo. Yo lo conozco, por ejemplo, del kindergarten, de la guardería, más bien para divertirse y hacer un poquito de ruido con los niños. Y llegamos a la última costumbre del día, y es a la vez un consejo. Y es que es típico en algunas partes de Alemania que cuando empieces un trabajo traigas un Kuchen, una tarta, un bizcocho. A veces incluso se invita a comer, se hace un bufete cuando alguien deja la empresa. Y el consejo es: los alemanes sí que son sobornables, con dulce. ¿Y por qué digo que es una tradición loca? Pues igual te odian por no haber traído una tarta al trabajo. Me odian por ser extranjero. No, te odian por no traer tarta. Así que eso, trae tartita, trae kuchen, trae dulce y te los ganarás a todos. Hablo por experiencia. Galleta de Navidad, galleta de Navidad, galleta de Navidad. Am Samstagmorgen bei der Wirtin zum Stern, Holleridi, die Burschen gehen Samstag so gern, Holleridi. Ja, weil es da so Fischchen, aber die blondirische Madel gibt. Drum ist in der ganzen Gegend das Tanzen so beliebt. Alles jodelt, alles plattelt und lacht die Holleridi, dass der Tanzboden nur so zittert und kracht. Die Musikanten spielen zünftig